Bienvenidos al programa iCaps Franja Ocular, el espacio de encuentro de los oftalmólogos de América Latina. Bienvenidos todos a este segmento de iCaps Franja Ocular. ¿Saben ustedes que en la enseñanza de la cirugía, en el manejo de las diferentes patologías del ojo, lo importante es saber anticipar las complicaciones y las eventualidades que puede tener durante un acto quirúrgico? El peor cirujano es aquel que no está preparado para una complicación, es decir, aquel que la complicación lo toma de sorpresa. Al no estar preparado, pues simplemente el plan quirúrgico de repente se interrumpe en su mente y esto crea ansiedad, temblores y una reacción que acelera el pulso y le quita toda la concentración y probablemente limita el posible éxito de la intervención quirúrgica. El saber manejar sus complicaciones es lo que hace un buen cirujano. No existe cirugía sin complicaciones. Aquel que diga que no ha tenido complicaciones es porque no ha operado lo suficiente. De manera que aquellos que hemos hecho cirugía toda la vida, el decir que no se nos complica, imposible. Todo cirujano sabe que puede tener complicaciones. En el segmento de hoy le tenemos preparado un cóctel de distintas complicaciones y eventualidades y le vamos a enseñar primero cómo evitarlas y también segundo en aquellos casos donde se presentan cómo manejarlas. Con esto hacemos la introducción a iCaps, Franja Ocular. Gracias por su atención. Entrevista en iCaps Franja Ocular. He escogido para el día de hoy el presentar aquello de la pupila pequeña. Una de las conferencias más elegantes que yo he visto en mi vida la dio el doctor Eric Donenfeld aquí en Punta Cana hace cerca de 15 años. Y empezó Donenfeld con una pregunta. ¿Cómo es usted un mejor cirujano? ¿Cuando tiene la pupila pequeña o cuando tiene la pupila grande? El auditorio, que tenía cerca de 50 personas, inmediatamente dijeron, claro, con la pupila grande cualquiera es un buen cirujano. A lo que él le contestó que ese día él les iba a enseñar a cómo ser mejores cirujanos. Y claro, la táctica era cómo conseguir mejor dilatación de la pupila. Y fue el año cuando se presentó por primera vez el uso de los AINES, en inglés NSAIDs, que son los antiinflamatorios no esteroideos, durante 3 días antes de la cirugía para garantizar una pupila bien dilatada. Si no se aprenden nada más de esto que les voy a presentar, apréndanse ese detalle. Todavía al día de hoy me cuesta trabajo convencer a mi equipo de cirugía de la importancia que tiene el utilizar el AINES durante 3 días antes de una cirugía de catarata. Y esta charla la voy a dividir en 5 segmentos, porque una parte del manejo de la pupila pequeña es farmacológica, como ya les mencioné. La segunda sería cómo obtener con el uso de viscoelástico, que lo usamos de manera rutinaria hoy día en la facoemulsificación, una dilatación pupilar y qué tipo de viscoelástico usar. Luego está el manejo mecánico, es decir, dilatar las pupilas con ganchos de Lester o ganchos de Sinskey o de Kuglin. Y hablaremos de los distintos anillos que hoy día existen para dilatar la pupila. Y el favorito mío, que como sabrán, es el anillo de Malyugin. Y finalmente eso sería lo de los retractores de pupila, que hoy día también conocemos que están disponibles y deben de estar en esa cajita de emergencia que debe de tener el cirujano del segmento anterior antes de entrar a una cirugía. Un poco de anatomía para empezar. Este es un ejemplo de lo que es el estadio embriológico del ojo humano cuando todavía está en el primer trimestre de su formación, pero ilustra lo que es la vascularización del iris. Recuerden que el iris viene del mesodermo, la córnea y el cristalino son ectodermo que se invagina y esa invaginación que se encapsula se llama el cristalino. Luego tenemos mesodermo delante del cristalino y también mesodermo que ocupa todas las úveas y también los músculos ciliares.
En la parte posterior, durante el estadio fetal, está la arteria hialoidea. Pero al atrofiarse toda esta vascularización del cristalino, quedan ciertos espacios, y entre ellos el más importante para el cirujano de catarata es el espacio de Berger. Se atrofia la parte central del iris, creándose entonces la pupila o la niña del ojo. Y aquí vemos cómo hay una circulación que le llaman el círculo mayor del iris, venoso, que drena a los vasos coroideos, y estas serían finalmente las venas vorticosas. Y luego hay un círculo menor que está en la parte que circunda la niña del ojo o la pupila. En este caso curioso, que está en el internet, de una membrana pupilar persistente, que por cierto, aquellos que son curiosos de la biomicroscopía lo ven a menudo, quizás no tan acentuado como en este caso, pero simplemente son áreas donde el mesodermo no completó debidamente su atrofia, creando entonces estos vestigios de lo que era la membrana pupilar, ahora persistente en el ojo de un ser humano. ¿Qué consecuencias tienen? Quizás cuando son tan significativos como esto, puede reducir la visión, pero generalmente no tienen implicación ninguna. El círculo mayor del iris, para ustedes es importante saber que la circulación en la parte horizontal del ojo es donde más se concentra y drena hacia, como dije, el círculo, la arteria ciliar anterior o larga, que es la que produce y genera la sangre que irriga el iris, y luego tenemos aquellas que son venas que drenan hacia la circulación vorticosa. Pero en resumidas cuentas, la hora 3 y la hora 9, que hoy día cuando hacemos subciclo en el tratamiento del glaucoma, sabemos que son las áreas que debemos evitar. También están estas venas, si estamos en la parte superior, que también si introducimos un biselado muy profundo hacia la hora 1 o hacia la hora 3 o hacia la hora 9, en la parte superior podemos encontrarnos con ello. La pupila tiene primero un collarete, luego hay unos músculos que son los que dilatan la pupila, que su acción es radial, centripetal, y aquellos que son concéntricos, que están en el esfínter del iris. Claro, la constricción de los músculos concéntricos causan la miosis, la contracción de los dilatadores causan la midriasis. Y esta musculatura es la que genera el iris. El iris propiamente no es más que el orificio, el agujero estenopeico que permite la concentración de la luz a través del cristalino en la retina. Es decir, cuando hay poca luz dilata, cuando hay mucha luz cierra. Pero el iris también tiene otro componente que es poco conocido, y es que hace el efecto de un pistón, de una membrana que separa la circulación de humor acuoso de la cámara posterior a la cámara anterior. Nosotros que somos cirujanos de catarata sabemos que muchas veces esta acción de pistón nos puede traicionar y causar en aquellos casos del iris laxo o el floppy iris syndrome, causarnos problemas porque se nos mete en la punta del faco o porque se prolapsa a través de la incisión. En este estudio hermoso de lo que es la tensión de los vasos sanguíneos, vemos estas venas que son lisas y bastante rectas, que son de la circulación del cuerpo ciliar. Y de esas venas, que son del círculo mayor del iris, que ya les mencioné, salen estas pequeñitas que están en zigzag. Lo importante es entender que no hay venas inmensas dentro del iris hasta que no llegamos a la base del iris, donde sí pueden sangrar, ojo, en la iridectomía periférica que hacemos en la trabeculectomía. Ahí podemos crear grandes sangrados, y por eso es que cuando desgarramos la inserción del iris con un trauma, suelen producir hipemas totales, porque son vasos mayores en comparación a los pequeñitos que están en el borde del iris. El otro concepto poco entendido es que el iris, en su contracción muscular mencionada de esfínteres y dilatadores del iris, tienen dos vectores. Uno que es horizontal, que es el que dilata la pupila o hace una constricción de la pupila. Relajación del músculo dilatador o constricción del músculo ciliar. Esto crea una pupila grande o una pupila pequeña.
pero la mayoría desconoce este vector antero-posterior, que es lo que explica por qué es tan frecuente el bloqueo pupilar en aquellos casos que tienen la cámara anterior estrecha, y es que al ocurrir la constricción del músculo del esfínter, hay un vector que pone en aposición el iris contra la cápsula anterior del cristalino, y es la causa también aquellos ataques de ángulo cerrado, más común en las personas de origen oriental. En Oriente, el glaucoma de ángulo estrecho es más común que el de ángulo abierto, y es por esta sencilla razón, ya que son ojos que tienen un segmento anterior relativamente pequeño en comparación a uno grande, y eso a pesar de que son ojos miópicos. Empecemos entonces en el manejo de lo que es la pupila pequeña, de base a lo que ya les mencioné de la presentación del doctor Eric Donenfeld, y también de unas publicaciones que hiciera Bobby Osher y el doctor David Chang en la Academia Americana y en Ascaris, de cómo manejar este tipo de iris que puede causarnos una pupila pequeña, o peor aún, el iris que tiene el floppy iris syndrome. El floppy iris syndrome, en cuanto a su predisposición, es causado por aquellos medicamentos que ayudan a pacientes con hipertrofia de la próstata y que tienen problemas urinarios, y se le utiliza porque son inhibidores del músculo liso que tenemos en las vías urinarias. ¿Qué pasa? Estos son los esfínteres que producen la contención de la orina, y al ser relajados, pues, aún teniendo hipertrofia de la próstata, pues el paciente puede orinar con más facilidad. Pero la misma tamsulosina y alfuzoxina que le podemos dar a un paciente hace lo mismo en el esfínter iridiano. Y al crear una relajación del esfínter del iris, hace que sea un iris que vuela en el aire y causa fácilmente un prolapso del iris a través de las incisiones que creamos, o se nos mete a través de la punta del faco emulsificador, creando quemaduras o distracciones. Y claro, este es un área muy innervada, muchísimo dolor e inflamación, y inmediatamente viene la constricción del iris. Donenfeld, en su artículo original, haciendo la investigación con la firma Allergan, recomendaba el uso de los AINES 4 veces al día antes de la cirugía. Luego la dilatación, el día de la operación, empezaba con ciclohil cada 15 minutos antes de la cirugía. Es decir, si la programación de la cirugía es dentro de 4 horas, no empiece a dilatar la pupila 4 horas antes, empiece justamente 1 hora antes de la cirugía, de manera que hay 4 aplicaciones de ciclohil al 1%. Está publicado en la literatura también el uso de atropina al 1%, ya que también tiene un efecto similar. Además que la atropina tiene un efecto antiinflamatorio. También el uso de la neosinefrina al 10% cada 15 minutos, a la vez que se pone el ciclohil, 1 hora antes de la cirugía. Recuérdense que el efecto de la neosinefrina es apenas de 15 minutos, a diferencia del ciclohil, que son 6 horas. De manera que es importante poder garantizar una dilatación farmacológica con ello. El ciclohil además tiene un efecto en la acomodación del cristalino, ya que produce una cicloplegia. La incisión principal, lo que llamamos la incisión córnea clara, debe de tener un túnel largo, y el doctor Hugo Rodríguez, que nos va a acompañar en el segmento de residentes, les va a explicar la ventaja de un túnel largo. Simplemente recuerden cuando hacíamos la iridectomía quirúrgica, la incisión era perfectamente vertical sobre el iris, porque el iris se comporta inmediatamente como si fuera el aumento del abdomen humano, y se prolapsa a través de una incisión vertical, de manera que debe ser horizontal y larga, probablemente, como dice el doctor Virgilio Centurión, casi cuadrada. Luego habla Chang y hablan el doctor Osher de mantener toda la fluídica en el plano iridiano por encima del iris, y hacer movimientos controlados, despacios, lentos, slow motion. Evitar sacar la punta del faco rápidamente del ojo, ya que esto causa una descompresión. Estos movimientos bruscos causan miosis, la entrada y la salida del instrumento, y también de los otros instrumentos secundarios. Si vamos a utilizar un viscoelástico para mantener un iris flácido bien dilatado, ha de ser un viscoelástico pesado o un Hilon 5, y también usamos
el viscoelástico como un instrumento de viscodilatación de la pupila. Y también veremos ahora el uso de ganchos para el tratamiento. Aquí vemos un caso, casualmente, de un paciente de hace muchos años, y lo saben por la calidad del video, que tenía una trabeculectomía y le había funcionado bien. Como resultado de la cirugía y los muchos años de uso de pilocarpina, este paciente tenía una pupila sembrada en 1 milímetro y no dilataba. Y aquí vemos cómo introducimos 2 ganchos de Lester, parece como si tuvieran un botoncito en la punta, no son ganchos de Sinskey normales, que podemos utilizar. Y fíjense que logramos dilatar primero en el eje diagonal vertical y luego cruzamos en la dirección opuesta, creando una dilatación del esfínter del iris. Y fíjense que la membrana pupilar negra con el pedazo de fibrosis blanco queda en este lugar y podemos perfectamente con la pinza de Utrata causar esta dilatación. Si podemos dilatar esta pupila simplemente con el viscoelástico a una dimensión de 4 milímetros o 5 milímetros, ya sabemos que no tenemos que usar anillos ni ganchos de iris. Y aquí vemos que todavía no queda un poquito de la membrana negra con la parte de la fibrosis blanca, y utilizando la Utrata podemos retirar esta membrana como si fuera un zipper, una adherencia que tuviera el iris, cuidado de no desinsertarla de la raíz. Y ojo que muchas veces cuando hacemos esta maniobra, recordando la circulación del esfínter del iris, puede sangrar. Ya retirada la membrana pupilar, verán que al repetir la viscodilatación es muy fácil lograr una buena dilatación de esta pupila, y aquí ven cómo agranda a 4 milímetros. Al tener esta dimensión, hay otro truco que podemos usar. Uno es el de teñir con tripán azul, pero lo que van a ver también es que podemos hacer una rexis y ayudarnos en la rexis, no solamente conformándonos con el diámetro que tiene la pupila, sino extendiendo las rexis por lo menos 1 milímetro más allá de lo que es la dimensión de la pupila. Ustedes ven cómo la rexis avanza un poco más allá de lo que es el borde pupilar. Es una manera de lograr con un iris que apenas dilata a 4 milímetros la dimensión ideal, que es un diámetro de 5 milímetros. De manera que algo que parecía imposible, porque la pupila tiene apenas 1 milímetro y tenía una membrana pupilar, de pronto con las técnicas mencionadas, con los 2 ganchos dilatando, la eliminación de aquello, podemos ver cómo hemos hecho una viscodilatación adecuada y una capsulorhexis que casi nos garantiza un resultado ideal. Esta es la punta del doctor David Brown, la cual se utiliza en el Phaco Flip, y vemos como primero irrigamos causando una hidrodisección de la pupila y luego la misma punta para lograr soltar el cristalino dentro del lecho. Todavía nos queda el peligro en estos casos de poder tener una penetración del iris, que ahora mismo está muy suelto, muy laxo, dentro de la punta del Phaco, pero con movimientos muy precisos podemos controlar aquel efecto. Vemos la infusión que encendemos en el Phaco, sabemos que tenemos una pupila con una dilatación limitada, pero podemos perfectamente proceder y tenemos 2 técnicas a escoger: o hacemos un Phaco Chop o hacemos un dividir y conquistar. Empezamos haciendo en este caso el surco en la parte central del ojo. Vemos que el cristalino, a pesar de todo lo que vimos, no está demasiado duro. Y aquí vemos que si nos acercamos demasiado al borde del iris, de la pupila, pues nosotros podemos perfectamente causar, en este caso, una encarceración del iris en la punta del Phaco. El núcleo está durísimo y por eso optamos, en vez de la técnica convencional de dividir y conquistar, hacer un chop. Y hacemos lo que llamamos el empalamiento, es como convertir el cristalino en una paleta de esas que tienen un palo en la parte central, altos niveles de vacío, burst para capturar el núcleo del cristalino y luego con el gancho proceder a la fractura de manera horizontal para lograr segmentar este cristalino en varios cuadrantes.
En la técnica hindú, que es con lo que llaman el chop vertical, y fíjense que es duro el cristalino, uno le trata de entrar y es tan duro que le cuesta un poco de trabajo al principio hasta que logramos identificar y así fracturar el cristalino. Procedemos sistemáticamente en los siguientes cuadrantes, impalando primero, luego de crear la impalación, y estas son las técnicas que han sido publicadas por el doctor David Chang, por Nagahara, por casi todas las personas que ya son veteranos en cuanto a la cirugía de FACO. De manera que hemos ilustrado en este caso varias maneras de nosotros lograr eso. Recuérdense que el iris es el aumento del ojo. El iris se prolapsa para cubrir perforaciones, como aquí ilustramos, donde se ha prolapsado a través de la incisión principal, pero también se puede introducir en nuestra punta de FACO, creando como en este caso lo que llaman una mordida del borde pupilar, la cual no tiene mayor consecuencia, pero obviamente esto le ha quitado un poquito de la función vital que tiene el iris. Y aquí volvemos a repetir la importancia del túnel largo para evitar este prolapso del iris, el uso del viscoelástico pesado para tamponar precisamente la área por donde se puede trabajar. Y si yo tengo un prolapso en esta sección, para retirar ese iris no lo trato de empujarlo, sino que trato de crear una incisión a 90 grados de donde está el prolapso, poner el viscoelástico y alar desde adentro el iris para reintroducirlo. Si el ojo está tenso y lo que estamos es soplando, pues tenemos que de alguna manera descomprimir o reducir la hidratación del vitrio, hacer ya sea una aspiración de vitrio posterior, pedirle que le den manitol o hacer maniobras para reducir esta presión. Y no queremos presiones altísimas en la botella, todo lo contrario. Entonces, para repetir, la técnica del gancho son ganchos de Lester, que tienen este botón, puede ser de Kuglin también. El de Sinskey no nos ofrece esa ventaja de poder atrapar el cuello del iris o de la pupila, y hacemos primero la maniobra en la dirección vertical y luego en la dirección horizontal. Aquí vamos a ver entonces, en otro caso, una técnica de dilatación como la que hemos mencionado. Aquí vemos de nuevo la dilatación enganchando los dos bordes del iris, una en una dirección, otra en la otra, hasta que logramos y vemos la facilidad con la que podemos hacer la dilatación de la pupila y pasando a lo que sería la hidro o viscodilatación. Otra posibilidad, en vez de los ganchos metálicos como instrumento, es usar ganchos permanentes o ganchos de iris descritos por la empresa Grieshaber. Estos tienen una forma de J con una parte externa de silicona que sirve de ojal, que mantiene la pupila fija. Aquí vemos que se ha colocado el primer gancho, dándole una forma de gota a la pupila, que vimos que apenas tiene 1 milímetro, y procedemos de una manera sistemática a poner 2, 3, 4 y hasta 5 ganchos para conseguir la dilatación de la pupila. Lo ideal es lograr más de 5 milímetros de dilatación para entonces garantizar una capsulorhexis perfecta. Y recuérdense no confundir el gancho de iris de Grieshaber con los ganchos capsulares que tienen otra función completamente diferente en los casos de luxación del cristalino. Y aquí vemos en el diagrama a la derecha cómo se colocan estos ganchos. ¿Qué pasa? Que son 4 ganchos que hay que colocar, 4 incisiones que hay que hacer, 4 maniobras más y prolongan el tiempo quirúrgico, pero no dejan de ser maniobras necesarias para manejar un iris o una pupila que es muy pequeña. Aquí vemos de nuevo otro caso similar al que ya mencionamos, con una cirugía previa de trabeculectomía, una película de nuevo bastante vieja, y vemos la introducción de los ganchos para lograr la dilatación. Y fíjense cómo sacamos la membrana que era la que mantenía la pupila contraída. Y esta membrana está adherida al borde pupilar, pero fíjense lo fácilmente que pela y se elimina, ahora permitiéndonos perfectamente con viscodilatación lograr una dilatación de la pupila. Un gancho en una dirección, otro en la otra. Y aquí vemos cómo hemos ido relajando el esfínter del iris que estaba atrapado por esta membrana
pigmentada, y cuando introducimos el viscoelástico pesado, ¡voilá! Tenemos una pupila que nos permite 4 milímetros de dilatación. Muy similar a los primeros dos casos que le mostré. Cuando hacemos las Rexis, que por cierto se puede usted ayudar con el tripán azul para lograr un contraste entre esta pupila, esta catarata blanca con la cápsula anterior, y utilizando estas pinzas de MST podemos atrapar y hacer una capsulorhexis muy elegante, teniendo el cuidado de pasar un poco más allá del borde pupilar para lograr, en vez de una rexis de apenas 4 milímetros, una capsulorhexis muy adecuada. De nuevo, estos casos requieren de una técnica en cámara lenta. Los pasos tienen que ser muy cuidadosos. No queremos movimientos bruscos ni salidas bruscas de dentro del ojo, precisamente para evitar que el iris no prolapse y también para evitar el contacto de la punta del faco con el borde pupilar. Uno se siente como que está trabajando en un lugar muy estrecho. No tenemos la facilidad de, cuando tenemos una pupila de 7-8 milímetros de dilatación, de completar nuestras maniobras de chop o nuestras maniobras de dividir y conquistar. Pero teniendo suficiente cuidado y observando las técnicas, podemos realizar, como lo hicimos en este caso, y les voy a mostrar una técnica de dividir y conquistar adecuada usando un chopper. Aquí vemos un cuadrante, otro cuadrante, y lejos del borde pupilar, precisamente para evitar el contacto con el borde de la pupila, que cuidadosamente con el mismo gancho o chopper logramos quitarnos del medio el borde pupilar para poder atrapar el cuadrante del núcleo que hemos separado en este lugar. Si ese no nos llega, procedemos al próximo, siempre protegiendo el iris de que no sea mordido por este tipo de casos. La técnica entonces es una de usar ganchos para dilatar la pupila o dilatarla manualmente con los ganchos metálicos para proceder con esto. Hace apenas 10 años, el doctor Malyugin, de origen ruso, introdujo por primera vez este anillo que es de autosustención. Se introduce con un instrumento que al empujar el émbolo, que pasa como un mouse de computadora, abre y cada uno de los ojales atrapa un borde del iris, esto creando entonces un iris cuadrado. Lo ideal sería que fuera redondo, pero el efecto es interesante. Este gancho para mí es el mejor de todos los ganchos, ya que es muy fácil de introducir y muy fácil de quitar. Pero ojo, estos bordes que atrapan el borde pupilar pellizcan en algunos casos del iris, y muchas veces el riesgo no es tanto al introducir el gancho de Malyugin como lo es al quitar el gancho de Malyugin. Y les voy a enseñar esta cirugía muy elegante. Esta paciente, el otro ojo, por cierto, tenía una situación ideal, tenía también una trabeculectomía previa, tenía 25 años de seguimiento, fue usuaria de pilocarpina, ven las iridectomías, o sea que estamos en una cámara bastante estrecha. Yo estoy con el viscoelástico simplemente verificando que no tengo sinequias entre el borde pupilar entre la cápsula anterior y el iris, y procedo a hacer una incisión muy controlada de 2.2 milímetros. Ahora, procedo a introducir el anillo de Malyugin, creo que fue uno de mis primeros casos con el anillo de Malyugin, y realmente la cirugía en cuanto a la técnica fue muy elegante, y se ve muy claramente cómo el primer ojal engancha el aspecto distal, y cuidadosamente, a medida que van abriendo, trato de enganchar los otros dos bordes del iris o de la pupila con la parte lateral de los ganchos. Me queda entonces, al hacer esta inserción, solamente el gancho distal, el que tengo todavía dentro del instrumento, y uno puede tratar de colocarlo para que atrape, pero es muy difícil. Generalmente lo liberamos dentro de la cámara anterior, entonces usando el gancho de Kubling procedemos a la introducción de este gancho para atrapar la cuarta esquina de este gancho, y fíjense lo elegante y fácil que es utilizando el gancho de Lester. Y ahora tenemos no una rexis pequeña, estamos hablando de una rexis inmensa, redondeada, que nos permite con una pinza de Utrata hacer una capsulorhexis de 5,5 milímetros sin ninguna dificultad. Y no voy a continuar con lo
que va en el caso, pero en el otro ojo de esta misma paciente, cuando no existían los anillos, yo tuve que hacer una iridectomía en sector, que después tuve que repararla con una sutura de prolene, y usando la iridectomía en sector fue que pude realizar la operación que ella necesitaba. De manera que el anillo de Maljugin a mí me ha resultado muy útil en el manejo de la pupila pequeña. Entonces, señoras y señores, les he presentado varios tratamientos y técnicas en el manejo de la pupila pequeña, y ahora le vamos a dar paso en el segmento del residente al doctor Rodríguez para que nos hable de otras técnicas que son necesarias para evitar complicaciones en la cirugía de catarata. Espero que esto le sea útil, que evite el enfrentar casos cuando tiene pupilas pequeñas que se nos pueden fácilmente complicar haciendo uso de las técnicas farmacológicas, de los anillos, de los retractores y de también el viscoelástico para conseguir una buena dilatación. Gracias. Foro de residentes en ICAPS Franja Ocular. Muy buenas, mi nombre es María Gabriela González, residente de segundo año del Hospital Dr. Elías Santana. Tengo el honor de darles la bienvenida a este segmento Foro de Residentes, pero no sin antes agradecer a un gran maestro, el Dr. Valle. Siempre es un honor y un privilegio poder escucharlo y aprender de usted, sobre todo en esos casos a los cuales ningún cirujano quiere enfrentarse, pero debe saber manejar. Muchísimas gracias, doctor Valle, por su presentación. Con nosotros tenemos al doctor Hugo Rodríguez, residente de tercer año de nuestro hospital, que en el día de hoy nos hablará de las complicaciones intraquirúrgicas y su manejo en cirugía de catarata. Un tema muy importante que debe conocer todo cirujano, porque como bien dijo el doctor Valle, el que no se complica es el que no opera. Todo buen cirujano sabe manejar sus complicaciones. Adelante, doctor Hugo, con su presentación. Muchas gracias, doctora González. Muchas gracias, doctor Valle, por su introducción. Mi nombre es Hugo Rodríguez, residente de tercer año del Hospital Elías Santana, República Dominicana. Bien, ya entrando en materia, vamos a hablar primero de complicaciones en la incisión corneal. Existen 3 reglas para hacer las incisiones. La primera es mantenerse lo más periférico posible, pero sin tocar los vasos limbales, para producir menos astigmatismo corneal y a la hora de hidrosellar que sea más efectivo el cierre. La segunda regla es hacer la incisión simétrica. Puede ser en un solo plano, biplanar o triplanar, dependiendo de donde se realice, pero deben siempre ser simétricas. Tanto el inicio como el final y el techo como el piso de la incisión debe ser de igual grosor. Esto ayuda a tener una cámara más estable a la hora de la cirugía. La tercera regla es mantener la misma arquitectura y consistencia en toda la incisión. Recordemos que la incisión corneal está hecha del mismo ancho que la punta del faco y del inyector del lente. Entonces, entrar o salir fuera de la misma dimensión, como vemos en la fotografía, nos puede causar contratiempos. Una incisión corta nos daría como ventaja entrar rápido a la cámara anterior, pero induce más astigmatismo y sella de manera menos efectiva. Lo ideal es que sea entre 2 a 2.5 milímetros. En caso de que no selle debidamente, debemos colocar una sutura. Cuando hacemos la incisión muy posterior, podemos lesionar el iris y tendremos una incisión corta que no permite el autosellado y la salida, por ende, de BCS y una cámara inestable. Al mismo tiempo, al tocar el iris, tendremos sangrado. Cuando la incisión es muy profunda, ya sea en el caso de una incisión esclerocorneal, podemos exponer el cuerpo ciliar, y si vemos el cuerpo ciliar o la coroides, entonces debemos suturar la incisión y no tocarla. Estas incisiones son poco comunes en la córnea, más bien son más frecuentes en la esclera y hacen que se entren a cámara anterior de manera prematura. Cuando la incisión es muy superficial, puede romperse o desgarrarse, como vemos en la foto. Y para repararlo debemos colocar una sutura en X para crear una presión hacia abajo y que se cicatrice de manera correcta. Cuando la incisión es muy ancha, produce una salida excesiva de líquido y la cámara puede colapsar. Entonces resulta más difícil de mantener en su presión normal. Debemos entonces elevar la botella para contrarrestar esta salida, pero esto crea una turbulencia en la cámara anterior y produce un trauma en el endotelio y puede romper incluso la cápsula posterior. Cuando la incisión es muy estrecha, entonces se dificulta la entrada de la punta del faco a la cámara y puede ocurrir quemaduras corneales y desprendimiento de la décima. En este caso, lo que se debe hacer es alargar el herida. Ya cuando ocurre la quemadura de la incisión es porque está muy estrecha, como acabo de decir, o muy larga,
y la manga del faco no impide el contacto de este con la incisión, o hay algún problema en la irrigación que no se está enfriando la punta del faco. Este video de la página del Dr. Cataract Coach, vamos a ver entonces cómo la incisión es uniplanar, lo cual no da estabilidad a la cámara como habíamos hablado. Viene siendo, como decimos en inglés, un stab. Entonces, al no tener planos, ya sea 2 o 3 planos, miren qué pasa. Empezando a hacer la capsulorhexis, ya tiene problemas con el iris. Entonces, tanta manipulación del iris hace que sangre. Y entonces empiezan las complicaciones. Claro, hay que investigar al paciente en la evaluación preoperatoria, porque aparentemente este paciente es un paciente que tiene síndrome de iris flácido. Entonces, ¿cómo se resuelve? Bueno, pues suturando la herida, la incisión principal, perdón, como vemos en este caso. Tanto así que tuvo tantas complicaciones al inicio que él decidió, el cirujano, suturar la incisión y hacer otra principal y trabajar en otro ángulo. En este otro caso, vemos cómo en la punta del faco se acerca demasiado a la herida que está a la derecha, a la incisión, a la esquina de la derecha de la incisión. Y trabaja todo el tiempo en esa dimensión de la incisión. Entonces vamos viendo, luego de tanta manipulación, cuando saca el faco, miren la quemadura de la incisión. Entonces, o la incisión era muy estrecha o trabajó demasiado pegado a esa esquina. Entonces, cuando se finalice el caso, lo ideal es suturar la incisión para evitar que se abra o la presión de la cámara la abra, ya luego después que el paciente se va a su casa y evitar complicaciones futuras. Otra de las complicaciones es el desprendimiento de la membrana de Descemet. Hablando un poco de las generalidades, es una membrana basal especializada, da soporte a las células endoteliales, manteniendo su integridad y la translucencia corneal. El desprendimiento de Descemet, de la membrana de Descemet, fue descrito por el Dr. Webbe en el 1927, clasificado por el Dr. Samuels en el 1928, y Shea explicó su rol en el pronóstico visual postquirúrgico en 1964. Puede ocurrir en diversos procedimientos como la trabeculectomía, iridectomía, vitrectomía pars plana o facomulsificación, idealmente. Un poco de epidemiología, la incidencia es de 0.044 a 0.52% luego de una cirugía de catarata por facomulsificación. La incidencia en el 42% es en extracapsulares, cerca de la incisión interna, y se han descrito casos que incluso en un 5% luego de hacer una gonioscopía por la presión que se ejerce en la córnea, puede haber desprendimiento de la Descemet. Dentro de las causas y factores predisponentes, tenemos los desgarros traumáticos en el área de la incisión, progresan en el área central de la córnea, produciendo una corriente de humor acuoso que entra al espacio predescemético y la desprende. Como cuando hay un agujero en la retina que desprende la retina. Pasa igual en la Descemet. Si hay adherencia fibrilar anormal del estroma Descemet, de esa interfaz, pobre adhesión de la Descemet con el estroma debido a una disfunción de la proteína B de crecimiento. Si hay cámara estrecha, uso de instrumentos, por ejemplo, instrumentos sin filo que sean romos, inserción inadvertida entre el estroma y la Descemet también, es uno de los factores. Igual, asimismo, incisiones mal estructuradas, ya pueden ser oblicuas muy anteriores o fallidas, muy ajustadas, o la manga del faco muy grande. Que la irrigación y aspiración que esté irrigando directamente en la incisión donde está la Descemet, cuando se está implantando el lente o se está introduciendo la punta del faco, así como la inyección de viscoelástico o de BCS de manera abrupta. También ocurre cuando el cirujano es inexperto por tanta manipulación inadecuada y en pacientes mayores de 65 años que tienen cataratas densas, enfermedades endoteliales, así como edema corneal severo, en el primer día postoperatorio también puede producir un desprendimiento de la membrana de Descemet. En este otro video, igual del Dr. Coach, en su página web, vamos a ver cuando el cirujano, bueno, hace la incisión, muy bien, biplanar, por lo que vemos, hace su capsulorhexis, bien circular, pero vemos ya cuando está con el faco dentro de la cámara,
como se veía la DSM desprendida. Entonces aquí en un OCT de cemento anterior se ve que la membrana de DSM está encarcelada en la incisión que se realizó. Entonces lo que se debe hacer es poner viscoelástico para abrir la incisión y liberarla. Entonces es importante tener en cuenta la clasificación. Se divide en altura, si es menor a 100 micras es leve, o si es entre 100 y 300 es moderada y más de 300 micras es severa, por el OCT de cemento anterior. Si es por extensión, si es menor a 1 milímetro es leve, entre 1 y 2 milímetros moderada y más de 2 milímetros de extensión, entonces severa. Si es por longitud en cuanto a las zonas de la córnea, la zona 1 si es en el centro dentro de los 5 milímetros de diámetro, la zona 2 que es paracentral de 5 a 8 milímetros y la zona 3 que ya es más de 8 milímetros que es periférica. Cuando es zona 1 y zona 2 hay que intervenir de manera quirúrgica, pero ya cuando es zona 3 pues con tratamiento médico incluso hasta con la observación. El diagnóstico se puede hacer por VM, por OCT de cemento anterior como ya dije, incluso de manera clínica en la lámpara de hendidura. En cuanto al tratamiento, el manejo medicamentoso incluye prednisolona tópica, cloruro de sodio, asociado o no a ungüento de cloruro de sodio. El manejo quirúrgico de cemetopexia, que la vamos a mencionar más adelante, ya sea con SF6 o perfluoropropano C3F8. Se utilizan agujas de 27 a 30 gauge y en otros perfluorooctano, también como otros de los gases que se utilizan. Puede ser tamponamiento con viscoelástico, sutura de fijación transcorneal de nylon 10 ceros ininterrumpida, puede ser un DISEC o un DIMEC y la técnica del rolling ball. En este caso, un paciente que tiene desprendimiento de la membrana de DSM, 3 días después de la cirugía de catarata, el paciente llega y se ve que está dematizada la córnea, pero realmente es la DSM que está desprendida. Se pone una burbuja de aire por la incisión, una de las incisiones accesorias. Se llena bien la cámara anterior para que haga bastante presión en contra del estroma, para que pegue correctamente. Se deja en observación 10 minutos y el paciente llega al otro día. Miren cómo quedó el primer día. Este es uno de los tratamientos. La córnea clara. Todo muy bien, con su burbuja de aire. Otro de los tratamientos es la sutura de DSM. Esta técnica consiste en entrar por la paracentesis hacia la dirección del desprendimiento. O sea, lo blanco que vemos en la foto es el desprendimiento. Entonces entramos hacia el desprendimiento. Entonces con el otro extremo del hilo se sale en el extremo contrario, pero en la misma dirección. Cuestión de crear una tensión hacia la porción del desprendimiento para que éste se pegue al estroma. Es una técnica que casi no se usa, pero es bueno que la sepamos. Pasando a otro tema ya, como complicaciones en la capsulorhexis. Durante la realización de la capsulorhexis, cuando ésta se extiende, debemos retomarlo por el lado opuesto, generalmente. Pero esto hace que dejemos un notch, o una muesca, lo cual puede provocar una diálisis capsular, como vemos en la fotografía. Por esto debe ser curvilínea y continua. En todo caso, que veamos que ya es no continua, debemos salvarla haciendo la técnica en abrelatas, idealmente siendo así que esta técnica también se debe usar como resguardo frente a diálisis hacia las zónulas. La bandera argentina es un signo que se describió en el año 2000 en catarata blanca bien intumescente y se llama así por el contraste que hace la cápsula teñida de color azul y el color blanco de la catarata cuando la cápsula se rompe. Cuando esto ocurre, la ruptura radial es hacia el ecuador y es debido a una presión aumentada en el cristalino que cuando se descomprime de manera brusca estalla. El detalle de esta complicación es que aparte de ser una complicación como tal, produce otras más como pérdida vítrea, ruptura capsular y ruptura de cápsula posterior, perdón. En este video vamos a observar que el cirujano tiene una catarata intumescente. Entonces, miren cómo ya empieza a hacer la diálisis de la cápsula anterior. Lo ideal es cuando tenemos una catarata de esa envergadura es aspirar, puncionar y aspirar o usar el jack láser para hacer una capsulotomía anterior y esperar que el cristalino se descomprima. Cuando él intentó retomarla por el lado opuesto, como dije, también se desgarró. Entonces ya la otra opción es, con una vanas, como él hizo, tratar de formar la cápsula anterior lo más curvilínea posible y evitar que haya una RCP.
En este caso pudo hacerlo. En este otro caso, entonces, ¿cómo se rescata? Aquí lo vamos a ver. Aparte de la que ya vimos, él empieza con el cistitomo, hace su guía, su marca guía. Entonces ya entra con la utrata para hacer la capsulorhexis. Va todo muy bien. Entonces aquí debemos de jugar siempre con los vectores. Es importante. En este caso se iba a extender, como vemos ahora. Entonces lo ideal es usar los vectores en contra, o sea, hacia el lado totalmente opuesto, como vemos en el video. Ahí la pudo rescatar. Entonces siguió su capsulorhexis curvilínea. Muy bien, va muy bien hasta ahora. Hasta que llega a este punto que también le iba a pasar lo mismo que cuando inició. Entonces, de una manera radical, el vector hacia el lado opuesto. Este es otro caso de complicaciones de la capsulorhexis, pero ya es una capsulorhexis pequeña, no es por extensión ni diálisis. En este caso, el cirujano empieza a hacer su capsulorhexis, bien redondita, bien bonita, pero muy pequeña. Entonces no tiene campo de acción, no puede trabajar de una manera confortable adentro de la cámara para sacar la catarata. Entonces ya una vez que la acaba, ¿qué debemos hacer? Con una vanas o idealmente una micro tijera, ampliarla, como vemos en la fotografía. Entonces se hace un corte oblicuo y desde ahí se retoma entonces esa parte de la capsulorhexis para ampliar esa porción que se necesita, como vemos en el video. Muy bien. Entonces, otra de las complicaciones, ruptura de cápsula posterior y vitrectomía anterior. La ruptura de cápsula posterior es la complicación más frecuente en la cirugía de catarata y puede tener o no prolapso vítreo. Se presenta en 1 a 3% de todas las cirugías de cataratas. Es más frecuente para cirujanos inexpertos, pero igual sigue siendo una complicación frecuente para los experimentados. Dentro de las complicaciones tenemos el edema de esta complicación, valga la redundancia, el edema macular cistoideo, desprendimiento de retina, glaucoma, descompensación corneal e inflamación prolongada postoperatoria. Entonces, hablemos ahora de la manera en que de cómo se rompe una cápsula posterior. Primero, una incisión mal hecha, aunque suena increíble, puede llevar a una ruptura de cápsula posterior, porque la cámara no se mantiene estable y todo ese estrés de colapso camerular puede debilitar la cápsula posterior hasta romper. Una capsulorhexis que termine en una muesca o un notch, como mencioné, puede hacer que se desgarre y llegue hasta la cápsula posterior. La hidrodisección con fuerza mayor a la tolerada por la cápsula puede romper, y más cuando hay presencia de viscoelástico en cámara anterior. Cuando hacemos el sulcus, en caso de divide y conquista o stop and shop, si nos vamos muy profundo, podemos perforar la cápsula posterior, recordando que el núcleo en la periferia es menos profundo que en el centro. Al usar un segundo instrumento a través del anillo capsular, podemos crear dehiscencias anulares o ruptura de la cápsula también, en el caso, por ejemplo, de hacer chop horizontal. Entonces, al remover del núcleo, fallamos. Al remover los fragmentos del núcleo, fallamos con el segundo instrumento, al no mantener la cápsula abajo. Por eso es que cuando estamos en información se nos dice que debemos mantener el segundo instrumento y hacerle payadiulacio o el mismo chopper debajo del fragmento que estamos comiendo, ¿no?, con el faco para proteger la cápsula. Y al remover la corteza se puede también correr el riesgo de aspirar la cápsula posterior, como vemos en la foto. Entonces, ¿cómo reconocer si se ha roto la cápsula posterior? Hay varios signos que nos dicen cómo reconocerlo de manera transquirúrgica. Aumenta el tamaño de la pupila, se profundiza la cámara anterior, los fragmentos de lente se desplazan hacia atrás y se pierde la aspiración, la cápsula posterior se pone más clara de repente y el material cristaliniano no se puede retirar. Aquí realmente lo que más importa es prevenir esto con lo que hemos hablado. Entonces, ¿qué hacer cuando se sospecha una RCP? Parar la facomulsificación y la aspiración es lo primero. Si esto se continúa, se puede extender más aún la ruptura y empujar el material de lente a cavidad vitrea. Aspirar vitrio y producir una tracción retiniana. Entonces se debe dejar solo la irrigación para mantener la cámara anterior y luego agregar viscoelástico sin sacar los instrumentos hasta que se tenga una cámara estable llena de viscoelástico dispersivo de mejor elección para poder estabilizar la cámara. Luego inspeccionar la cápsula, qué tan grande es la ruptura,
se puede con un segundo instrumento repasar la superficie del iris para ver si hay bandas vítreas y nunca tocar con una esponja wet las heridas corneales a ver si hay vitrio atrapado en ellas, porque si lo hay, se puede generar tracción vítrea con esas bandas y producir un desprendimiento de retina. Dentro de las generalidades de la vitrectomía anterior, tenemos el lugar de incisión. El abordaje limbal se utiliza cuando el objetivo o el problema está anterior a la pars plana. Este tiene menos riesgo de daño retiniano. El abordaje vía pars plana, que ofrece mejor espacio de trabajo retroirídeo y el acceso a 2/3 de la cavidad vítrea. Si vamos a cortar un tejido duro, como por ejemplo los restos de núcleo, debemos tener una velocidad de cortado baja, de 100 a 300 cortes por minuto, y un vacío alto, 200 a 300 milímetros de mercurio. El mecanismo de corte puede ser tipo guillotina versus rotatorio. El rotatorio tiene mejor eficiencia, pero el tipo guillotina evita tracción y es el indicado frente a la consistencia dura. Ya pasando a otro tipo de complicaciones en la hidrodisección, dentro de las complicaciones podemos tener pobre separación del complejo cápsula-corteza, como vemos en la fotografía, y debemos volver a intentar la hidro o hacer la viscodisección. Otra complicación es el síndrome del misdirection syndrome, que ocurre junto a la ruptura o no de la zónula al pasar la cánula de irrigación por estas, o sea, por detrás, por encima de la cápsula, no adentro, entre la cápsula y el núcleo. Entonces, rápidamente, cuando esto pasa, debemos hacer un tap vítreo para liberar presión en el globo y en caso de ruptura zonular, utilizar anillo de tensión capsular. El bloqueo capsular no ocurre cuando tenemos una capsulorhexis muy pequeña y se hace la hidro de manera normal. Lo que pasa es que el lente flota en el saco capsular y sube, al hacer la hidrodisección, aumenta la presión adentro, sube el cristalino y bloquea la cápsula. Entonces, esto puede incluso provocar una ruptura de cápsula posterior. Todo esto se evita si se hace una capsulorhexia adecuada y se inyecta el BCS suavemente, pero de manera constante. Y se deprime centralmente el núcleo cuando se inyecta. Para recordar, las causas más frecuentes en este paso de ruptura de cápsula posterior son una capsulorhexia no continua, síndrome de sobreexfoliación, rhexis pequeña, hidrodelaminación o hidrodisección exagerada y viscodisección. Aquí, por ejemplo, en otro video del Dr. Coach, vemos cómo se hace la hidrodisección. Luego de la capsulorhexis, se debe entrar lo más periférico posible y hacer una hidrodisección constante, no abrupta, pero constante. Es lo ideal, como vemos aquí en el video. Constante. A diferencia de como vemos aquí, que aumenta la tensión, que no así no, porque entonces así podemos romper la cápsula por el flujo aumentado. Entonces, ya para concluir, en otro tipo de complicaciones, tenemos el síndrome de iris flácido, que fue descrito por primera vez en el 2005, produce pobre dilatación pupilar, tiene una tríada clásica, que es el edema de estroma del iris, prolapso del iris y constricción pupilar constante. Se clasifica en leve, moderado y severo. Leve cuando hay solo flacidez. Moderado cuando sumado a la flacidez hay miosis. Y severo cuando hay prolapso aparte de la miosis y la flacidez. También puede haber elasticidad del borde pupilar y pobre dilatación preoperatoria. El mecanismo más frecuente como agente causal es el uso del antagonista alfa-1 adrenérgico y se llega a esto por el uso de la tamsulosina usado para la hiperplasia prostática benigna. Entonces, se recomienda retirar el fármaco una semana antes, a pesar de que no hay evidencia real de que esto evite el síndrome de iris flácido, al igual que usar también como recomendación la atropina 4 veces al día, una semana antes de la cirugía, sumándole algún AINES también. Como medida preoperatoria y como medida transquirúrgica, instilar epinefrina al iniciar la cirugía. Bueno, por mi parte, muchas gracias, doctor Valle. Muchas gracias por darme la oportunidad de participar en este tan brillante programa. Para mí es un privilegio. Excelente, Hugo. Gracias. No tienes que salir todavía porque quiero conversar contigo algo. Sabes que con los años, cuando uno ve estas complicaciones, y como dije al principio, el que no quiera complicaciones que no opere, porque todo el que opere se le presenta. Pero las complicaciones empiezan a tener con los años nombres y apellidos, porque uno recuerda en momentos en que le pasó cosas así.
Pero en ICAPS lo más importante es que el estudiante de oftalmología aprenda cómo evitar estas complicaciones y si las tiene, entonces que tenga claro que cuáles son los pasos que debe dar para poderlas resolver. Y una de las primeras que tú presentaste, que fue la ruptura de la membrana de Descemet, es muy común cuando uno tiene la punta del faco dentro del ojo, el que se nos metan fragmentos del núcleo alrededor de la punta cerca de la herida. Y la tentación es uno sacar la punta y volverla a entrar para tratar de arrastrar con ella el fragmento del núcleo. Y adivina lo que uno arrastra con ella. Arrastra la Descemet. Y son esas cosas que uno dice, bueno, pero ¿cuántas veces te tiene que ocurrir? Para una sola vez y te aprendes la lección, tienes que usar tu segundo instrumento para evitar ello. Lo otro es que es muy frecuente en el cirujano novato el que, bueno, se le formó el desprendimiento de Descemet, pero no se da cuenta de que es un desprendimiento de Descemet. Y como uno es un perfeccionista, uno dice, ay, mira, es un pedacito de la cápsula que se me pegó ahí al Descemet. Y entonces va y la agarra con la Kelman o con la pinza de Utrati, adivina que en vez de reparar el Descemet, ahora lo que tienes es una ausencia de Descemet porque la eliminan por completo. Dicho sea de paso, que me ha ocurrido cuando no son centrales, afortunadamente las periféricas sí, te dura más tiempo el tema del edema corneal, pero las células endoteliales tienen la manera de cubrir aquello. Entonces, en este segmento que viene, yo quiero mostrarte y mostrarle a nuestros fanáticos del ICAPS una técnica para manejar la complicación más común en la catarata blanca, que fue el tema de la semana pasada, y es cuando tienes una bandera argentina, ¿qué tú tienes que hacer? Y te felicito por la presentación que hiciste, porque la verdad que yo creía que no te iba a alcanzar el tiempo para cubrir tantas cosas y lo hiciste de una manera magistral. Y que muy bien hecho. Muchas gracias. Entonces, respondiendo a su pregunta, usted me preguntó que qué hay que hacer en caso de que tenemos una bandera argentina. Bueno, primero que nada, lo ideal antes de es descomprimir el cristalino, ya sea con punción y aspiración o ya láser, como dije, o blanco punción. Pero ya una vez la tenemos, entonces tenemos que tratar de, con la microtijera o lavanas, tratar de formar lo que sería la capsulorhexis para evitar que se siga rasgando o usar un anillo de tensión capsular. Muy bien, Hugo. Entonces vamos a pasar al siguiente segmento, si nos regalas la cortina, que te lo voy a ilustrar con un video. En ICAPS Franja Ocular conoce las noticias de última hora. Este fue el caso que le mostré la semana pasada, que se nos formó durante la cirugía de una catarata blanca, la bandera argentina. Y para repasar, recuérdense que estoy en quirófano, ustedes ven lo tenso que está esta cápsula y apenas hago una pequeña penetración de medio milímetro y empieza esto a desgarrarse hacia la periferia y ven que es activa, la fuerza interna del cristalino, la intumescencia del cristalino supera la presión que hay en la cama anterior y esto se rasga como cuando se le rompen a uno los pantalones porque o se ha puesto uno muy gordo o se agachó de repente. Entonces, la verdadera técnica requiere de aspirar, descomprimir el interior de este cristalino y tratar en lo posible de conseguir una capsulorhexis circunlinear. Obviamente ya no va a ser continua porque tenemos una incisión radial y no sabemos en este momento hasta dónde llega esa incisión radial, pero a duras penas y con mucha paciencia vemos como atrapamos en ambas direcciones del reloj el borde de la capsulorhexis, evitamos una radial en esa posición distal, pero nos queda entonces en una capsulorhexis y la posición donde está en este momento la radial es justo debajo de la incisión. ¿Vieron ahí como aspiramos esto que parece leche blanca con la cánula de Brown, que es una cánula con una punta de oliva plana y podemos, que es calibre 23, y podemos remover parte de la intumescencia? ¿Es necesario hidratar una catarata blanca? La respuesta es que no, ya que por definición la corteza ya está licuada y el núcleo ya está separado de sus adherencias a la cápsula. Así que no tenemos que ser demasiado agresivos.
En su mente ya debe ya estar pensando, y aquí está el peligro, de abrir súbitamente la infusión o tener demasiada presión de infusión, porque si esa rexis radial hubiera llegado al polo posterior con ese soplón de infusión, pues probablemente se nos hubiera prolapsado el núcleo hacia el polo posterior. Vemos que, como digo yo siempre, es mejor tener suerte que ser bueno. Este cristalino estaba blandito, este es un faco slurp, una faco aspiración básicamente, muy poco ultrasonido, lo cual es una bendición en el manejo de este caso, ya que la córnea sufre muy poco, no tenemos que usar fuerza de ultrasonido para aspirar esta catarata. Casi se comporta como la catarata infantil, que uno apenas lo que tiene que hacer es aspirar este material lechoso que hay en la periferia. Pero como ven, la cápsula posterior se mantiene intacta, y vemos aquí abajo y a la derecha el lugar donde está la posición radial, y en este caso afortunadamente pudimos cumplir con nuestro cometido, que era el de colocar un lente intraocular sin ninguna complicación. Era lo que quería compartir con ustedes en este segmento de imágenes y cosas especiales. Los invito en este momento a que nos visiten de nuevo la semana que viene. Siempre tendremos casos como los de hoy, instructivos e imágenes y videos de las cosas que usted debe saber como oftalmólogo moderno. Le damos las gracias, nos despedimos de iCaps y los invitamos a nuestra nueva emisión, y que nos visiten en YouTube a través de iCaps Franja Ocular, y pueden poner mi nombre en el segmento de YouTube para lograr todas estas películas y segmentos que hasta ahora han sido de su agrado. Muchas gracias. Aquí finaliza iCaps Franja Ocular. Te invitamos a conectarte la próxima semana.